Sí, casi buenas tardes ella por la hora que... ¿Se escucha bien? Porque yo me escucho mal, pero debe ser yo, debo ser yo. Bueno, yo les vengo a hablar de discapacidad. Y pensando un poco lo que venía hablando Julieta, yo tengo la planificación, ¿no? Planifiqué todo el año, llego, conozco al grupo y me doy cuenta que hay dos pibes que tienen discapacidad. Hay dos que tienen PPI. Pero yo no me enteré enseguida, me enteré a las 3 semanas, al mes, porque nadie vino y me dijo, che, mira, tenés un pibe o una piba que tiene discapacidad. La discapacidad cambió. Lo ven ustedes, todos están trabajando, ¿verdad? Sí. Bueno, lo ven ustedes todos los días. Yo hace 21 años que trabajo con la discapacidad, soy profe de discapacidad neurolocomotora. Para lo que yo estudié prácticamente no hay personas que tengan esa discapacidad, que es una discapacidad motora. Hoy hay muchos chicos con multidiscapacidad. Ya no hay chicos prácticamente con sordos, ciegos, discapacidad intelectual va a haber siempre, pero lo que hay mucho, ¿qué es ahora? Autismo. Autismo. Hay mucho autismo. Nosotros le decimos alteraciones en el desarrollo y la constitución subjetiva. Hay millones de teorías de dónde puede llegar a venir esa discapacidad. Tiene que ver un poco con la constitución subjetiva, tiene que ver un poco con la tecnología, tiene que ver un poco con la sociedad, tiene que ver un poco con la alimentación, tiene que ver con todo, ¿no? Y a mí lo que me gusta decir es que yo tengo que estar dispuesto más que preparado. Y ahí lo enlazo con esto que decía Julieta de la planificación, ¿no? Yo tengo que estar dispuesto a que voy a tener una grupalidad que es heterogénea. No tengo que pensar que todos van a responder de la misma manera en el mismo momento, en el mismo tiempo. Yo voy a estar dando la consigna y va a haber 3 pibes, 2 pibes y una pibita que andan dando vueltas, girando todo el tiempo, que de pronto escucharon lo que yo dije porque después hacen lo que tienen que hacer, o después cuando los compañeros empiezan a hacer la actividad que ustedes plantearon, por imitación también lo hacen, ¿no? Lo primero que hay que hacer para entender la discapacidad o para trabajar con la discapacidad es esto de estar dispuesto. Digo, yo no tengo que saber nada específicamente en relación a una discapacidad. Yo siempre lo traigo a lo que yo estudié, ¿no? Los estudiantes que tienen parálisis cerebral, por ejemplo, tienen un problema de figura a fondo y de barrido ocular. Entonces yo sé que no pueden leer como leemos nosotros, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ahí tengo que armar una configuración, ¿sí? Ahí tengo que hacer algo para que ese estudiante sepa que tiene que empezar a leer de la izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo. Lo mismo con la figura y el fondo, pero digo, eso en lo cotidiano mucho no me sirve. ¿Puedo anticiparme? Sí. Hoy ustedes lo que encuentran mucho en las grupalidades son estos estudiantes o estas estudiantes que nosotros les decimos disruptivos, que están todo el tiempo generando un conflicto, que están todo el tiempo provocando a los compañeros, que están todo el tiempo tratando de autorregularse y cuando yo le digo que se queden quietos está aleteando, tiene que autorregularse. Ahora, esa autorregulación muchas veces no llega. ¿Por qué? Porque yo siempre necesito de un otro para regularme. Es mentira lo de la autorregulación. Si yo me pongo a llorar porque me pasó algo feo, viene alguien, me consuela y a mí se me pasa más rápido que si yo intento hacerlo, ¿sí? Digo, siempre tiene que haber una interacción con un otro. Ahora, lo que yo tengo que descifrar, y eso es ver, conocer, porque hay estudiantes que yo no los puedo tocar, no los puedo agarrar. Y hay otros que sí los puedo tocar y los puedo agarrar. Entonces, eso a mí me mete todo el tiempo como en una incertidumbre, porque ¿qué hago ante una situación? ¿Actúo abrazándolo, conteniéndolo, tocándolo o solamente con la palabra? Por eso es importante la comunicación, ¿no? La comunicación con las autoridades de la escuela, la comunicación con la familia, la comunicación con la maestra. Lo ideal siempre es que ustedes estén dando clases con la maestra al lado. En la mayoría de los casos no sucede. Bueno, eso puede colaborar en el sentido de poder planificar esto que decía Juli de las intervenciones inespecíficas, de poder anticiparme a algo que va a pasar, ¿sí? Yo puedo y debo intervenir todo el tiempo en la clase de educación física, ¿sí? En una época
por eso digo que va cambiando la sociedad, ¿no? En una época los estudiantes estaban exceptuados del área de educación física. Hoy todavía sigue pasando, me pasó ayer un estudiante que desaprobó todas las materias del tercer año de la secundaria y el profe de educación física le puso un 7. Cuando le fueron a preguntar, dice, no, pero conmigo trabaja. Es un estudiante sordo que tiene intérprete de lengua de señas y el intérprete le dice al profe de educación física, no vino nunca a educación física. Entonces el profe le puso un 7 porque no sé por qué. Entonces digo, a veces cuando tienen propuesta de inclusión decimos, bueno, aprobalo, ¿no? Digo, eso es un mito, porque ya lo dijo Julia, hay un montón de cosas que ustedes desde la disciplina tienen que enseñar. Entonces yo tengo que evaluarlo a ese estudiante con discapacidad de la misma manera que evalúo a los otros. Digo de la misma manera desde el punto de vista de la evaluación. Seguramente va a tener una propuesta de inclusión y hay algunas cuestiones que no puede hacer o las puede hacer de una manera diferente. Y ahí es donde yo tengo que evaluar, ¿sí? Básicamente, yo tengo que planificar y anticipar mucho todo y después, como decía Julieta, ser un gran observador. Yo puedo detectar un estudiante que tiene algunas dificultades, ¿sí? Puede ser en el comportamiento, puede ser en la interacción con los otros, puede ser porque mientras el grupo está en un lado, él quiere estar en otro. Y eso tengo que hablar con el equipo de conducción, ¿sí? Con el director, con la vicedirectora, con alguien de la escuela que a mí me tire una soga, porque generalmente ustedes no llegan a la propuesta de inclusión. Levanten las manos los que han tenido una propuesta de inclusión en la mano una vez y que han podido diseñar algo a partir de esa propuesta que hace una maestra de la modalidad de educación especial. 2. ¿Cuántos tienen estudiantes con discapacidad o con propuesta de inclusión? Miren, solo 2 vieron la propuesta de ese estudiante. Bueno, esa es otra cuestión que tienen... Claro, bueno, esa es una cuestión que tienen que acordarla con el equipo de conducción. Porque la maestra de la modalidad tiene que trabajar con todas las áreas disciplinares. Puede ser que si es en el contraturno, por ejemplo, si educación física es en el contraturno, como sucede en secundaria, la escuela que tiene la propuesta de inclusión tendría que disponer de una docente que vaya a hablar con la profe de educación física o algún integrante del equipo técnico que tienen los horarios alternados. Perdón, perdón, ¿eh? No, porque el micrófono. porque como está siendo grabada, quiero que las preguntas queden registradas para el video, porque lo vamos a compartir por el canal de YouTube. Está bien. Así que está buena esta herramienta. Por favor, ¿repetís? Sí, que nosotros, yo trabajo en la Escuela 501 de Educación Especial y está el proyecto de acompañar, si hay alguien que tiene alguna inquietud sobre cómo trabajar con discapacidad en las escuelas, nosotros nos acercamos para asesorar, colaborar, dar ayuda, que eso siempre lo decimos, que está bueno que los profes lo sepan, que no solo 501, también lo tiene, ¿cómo se llamaba la profe? Me olvidé. Con Laura Bot, exactamente. ¿504 también lo tiene? Ese proyecto en 501 empezó con Sandra Sar, con la turca. Yo era profe yo era el maestro de integrador, digamos, y empezamos a notar esas cuestiones. Que había cosas que los profes de educación física con los estudiantes que tenían discapacidad motora, que todavía estaban en propuestas de inclusión, no sabían cómo abordarlos. Entonces iba Sandra y explicaba. Eso está genial. Pero digo, también tiene que ser parte como de la propuesta de inclusión. Porque siempre es como, hoy Juli decía, cómo construimos nosotros, o sea, los profes de educación física, cómo construyen la autoridad pedagógica cuando no son mirados, ¿no? Digo, esto de, bueno, si hay que acortarle a alguien el tiempo, le acortamos al profe de educación física o al de artística, lo mismo le pasa. Tiene que estar esa intervención específica en una propuesta de inclusión de un estudiante, porque esa área tiene el mismo valor que tiene prácticas del lenguaje.
hasta a veces más. Hay algo que nosotros desde la modalidad incentivamos mucho, que son los dispositivos educativos de inclusión, que seguramente los han escuchado, y que nosotros siempre decimos que el profe de educación física o el profe de artística es una gran herramienta. ¿Por qué? Porque ustedes en el patio, en el aula del profe de educación física, no tienen la estructura que tiene el aula. No tengo los bancos ordenaditos, no me tengo que quedar quieto todo el tiempo. Entonces, en el nivel inicial, por ejemplo, que no hay tantas propuestas de inclusión, porque la verdad es que estamos llegando tarde en el nivel inicial a poder intervenir con estudiantes con discapacidad, hay mucho dispositivo. Entonces, yo de pronto tengo un nene o una nena que tiene educación física 4 veces a la semana. Tiene con la sala de 3, tiene con la sala de 4, tiene con la sala de 5. Y cada vez que ve a la profe de educación física, va y hace educación física. Bueno, ahí lo que hay que hacer es armar una propuesta, pensar una propuesta. Julia hablaba de la planificación. Pensar una propuesta con aprendizaje para ese estudiante, que no es que sea que pasa todo el tiempo con el profe de educación física. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Les ha pasado esto de que les dicen tiene un day? Otro micrófono. Ahí va. Perdón, porque uno después lo lleva a su práctica real de lo que es el patio y la planificación y realmente es hermoso escucharlos hablar. Pero después nos pasa que estamos con nuestra planificación, nuestras clases, nuestros chicos con inclusión, los diagnosticados y los que aún están en proceso de diagnóstico, que son los más difíciles de trabajar, porque no tenemos una certeza de lo que ese nene tiene. Entonces, en un grupo ¿Por qué no tenés una certeza? Porque está en proceso de diagnóstico. ¿Y el diagnóstico para qué te sirve? Porque de acuerdo, el diagnóstico le da un PPI a ese nene, le da un encuadre. No. Sí, como que no. No. Sí, en la escuela sí, y en la primaria nos está pasando que tenemos un montón de chicos. Bueno, eso es un mito. Eso es un mito, porque la resolución 1664 lo que plantea es que ese estudiante, cualquier estudiante, tiene que tener dificultades. Yo puedo tener un estudiante diagnosticado con un diagnóstico médico, que eso es una cosa, el diagnóstico médico es una cosa y la discapacidad es otra. Yo puedo tener un estudiante diagnosticado médicamente y no necesita una propuesta de inclusión. Y yo puedo tener un estudiante que no tiene ningún tipo de diagnóstico, porque la mayoría de los estudiantes con discapacidad intelectual, por ejemplo, no tienen un diagnóstico. Yo lo que determino desde la escuela es las dificultades que tiene ese estudiante y armo una propuesta de inclusión. Yo no necesito un certificado de discapacidad para una PPI. Bueno, en la realidad no está pasando eso. Bueno. Y lo que puede pasar con los dispositivos que justamente nombraste recién es que si la escuela arma un dispositivo de contención para ese alumno, que la docente... Es que no es de contención. Bueno, pero por eso te hablo de la realidad de lo que pasa en las escuelas. ¿Cómo se llama, Vale, el dispositivo que se arma, que está 1 hora con cada docente? Claro. Que es de cuidado, de trabajo. Pero ahí hay una cuestión que pero quiero un segundito terminar esto, así vos por ahí nos podés orientar cómo hacer. Claro. Dentro de esas horas de cuidado, si yo tengo 5º grado y este nene es de 2º grado y la maestra ya no lo puede contener adentro del salón, lo lleva al patio y dice, toma Fer, esta hora la tenés que tener vos porque en el salón ya no puede estar, porque le está pegando a todo, está rompiendo todo, está mordiendo, y la seño se va y yo me quedo con mi 5º grado más este nene que está emocionalmente alterado, con dificultades y demás, trabajando en la clase de educación física. La pregunta... Escenario real, ¿cómo hacemos? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo hacen? Planificarlo. Porque lo que vos me planteás es un dispositivo de cuidado. Y nosotros lo que planteamos desde la modalidad es un dispositivo educativo, no un dispositivo de cuidado. El dispositivo de cuidado, para los dos, las escuelas primarias, las secundarias también y el nivel inicial también, usan la misma sigla, que es DEI. El DEI es Dispositivo Educativo de Inclusión. Lo que hacen las escuelas normalmente es un dispositivo de cuidado, que es lo que yo siempre voy a preguntar cuando, bueno, dame el dispositivo. Y cuando voy dice, de 8 a 9 lo cuida la señorita de él, de 9 a 10 la directora, de 10 a 11 la orientadora de los aprendizajes y de 11 a 12 la profe de educación física. Eso no es un dispositivo educativo de inclusión, eso es un dispositivo de cuidado. Lo que a mí me está diciendo ese dispositivo que me muestran es quién lo cuida y quién es el responsable. Ahí te responsabilizan a vos directamente cuando viene la señorita de 2º y te dice, toma, te dejo a Juancito con los de 5º. Lo que yo digo del dispositivo educativo de inclusión es otra cosa. Yo planifico
pedagógicamente que él va a estar con vos. Y no está con vos porque se portó mal en segundo, está con vos siempre. ¿Se entiende la diferencia? ¿Pero no. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, eso es lo que hay que hacer. Bueno, ahí hay que hacer una intervención, digamos, desde la supervisión, porque ese no es un dispositivo educativo de inclusión. El DEI generalmente se lo toma como esto, digo, es el fusible para cuando el pibe ya está en el desborde total. Y lo que nosotros planteamos es anticiparnos al desborde. Porque ese estudiante o esa estudiante seguramente lo que necesita es una estructura. Ahora, si yo todo el tiempo lo voy a estar corriendo de los distintos lugares porque no puede reaccionar al estímulo del ambiente, ahora, si él supiera que tiene educación física con vos, en vez de estar haciendo prácticas de lenguaje con la profe en segundo, es distinto. Porque él ya se prepara para eso. Eso de los dispositivos hay que elaborarlo mucho. No está mal que un nene de segundo esté con uno de quinto si yo tengo bien en claro las políticas de cuidado, ¿sí? Nosotros hemos intervenido en situaciones en las que estuvo mal. ¿Por qué? Porque el pibe se escapó, porque al pibe lo dejaron, ¿no? Digo, eso no está planificado, eso puede terminar mal, ¿sí? Porque ahí no hay política de cuidado, no hay política de prevención, no hay un programa que yo pueda seguir, ¿sí? Y eso siempre es como un fusible que salta. Cuando el pibe se desbordó, ahí lo mandamos con alguien. Justo te tocó que estabas vos. Si había otra persona... No, ¿hay otra quería pregunta? agregar a lo que decías Mauri y Fer, que ambos dispositivos tienen que estar relacionados y trabajados en conjunto. Sí, no claro. Es uno el de cuidado y otro el de la intervención pedagógica, el de la propuesta pedagógica. Sí, ahí porque con si los... no puede pasar también lo que dice Mauri, que en el medio se escapó. Todo eso tiene que estar escrito, no es hoy vas acá, mañana allá. Con Eso los no es un estudiantes con dispositivo. discapacidad, sobre todo en el nivel inicial, lo que pasa es que esas cosas como que se separan, ¿no? Es como que yo tengo que generar las condiciones de cuidado y de bienestar en la escuela para después enseñarles. Y tienen que ir juntas, ¿no? Por eso digo, ese dispositivo tiene que estar armado y pensado pedagógicamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque no es que va a educación física a correr nada más. Tiene que ir a hacer algo en educación física, que no es solo correr o saltar. Sí, hola. Hola. Yo trabajo en la primaria 45, trabajamos en conjunto con la 510, que está a media cuadra. Sí. Y trabajan las maestras integradoras en la escuela. Sí. Yo tengo varios chicos con proyecto de inclusión, algunos que están con una maestra en un grado y vienen a hacer educación física con chicos de su edad, porque hay hay un tema de sobreedad. Y lo que sucede a veces es que terminan teniendo el tercer estímulo con un docente distinto de educación física, que no soy yo, porque está por fuera del horario del turno mañana. Sí. ¿Sí? Obviamente está informado, está acompañado, todo, pero ese cambio de docente a veces no lo aceptan tan fácil. ¿Los estudiantes? El estudiante. Claro. Lo que pasa que ahí también volvemos a lo mismo de la democracia, ¿no? La voz del estudiante. Es importante que el estudiante pueda elegir con quién quiere hacer educación física también. Digo, hay nenes que nosotros no les preguntamos directamente, pero digo, si son de ciclo superior, por ejemplo, o de segundo ciclo, bueno, podemos preguntarle. A veces lo que pasa es que en la estructura de la escuela para pensar ese dispositivo educativo de inclusión, es difícil la organización de todas las personas, porque necesitamos como mucho recurso humano. Pero, insisto, cuando les suceda esto, que viene alguien y les deja un pibe o les deja una piba, bueno, ¿qué hago yo? Esa sería como la pregunta. ¿Dónde está el DEI? Y cuando les traigan un DEI con este listado que digo yo, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, digan, bueno, esto es de cuidado, el pedagógico, ¿dónde está? Porque el pibe viene conmigo a hacer ¿qué? ¿No? Eso es lo que hay que ir a construir en realidad. Después, en relación a las propuestas de inclusión, generalmente nosotros trabajamos como la misma variable, que son las grupalidades, el tiempo, los contenidos. El tiempo básicamente porque aprenden de una forma diferente, de un modo diferente, en un tiempo diferente. Entonces lo que de pronto un estudiante, a muchos estudiantes con discapacidad, la escuela nos juega en contra en ese sentido. Digo, es ciclada,
yo tengo que aprender un contenido para pasar a otro contenido y a otro año y a otro ciclo. Bueno, eso muchas veces a muchos estudiantes les juega en contra. Pero hay que ir a construirlo. Ustedes tienen, como decía Juli, mucha información de lo corporal, de lo que le pasa, de lo que siente, que se puede sumar a una propuesta de inclusión. En reglas generales, pregunto yo, en reglas generales, ¿qué es lo que ustedes ven como dificultad o como obstáculo en el desempeño de su rol como docente de educación física cuando hay estudiantes con discapacidad? Allá. Y acá hay otro. Lo que veo es que por ahí está muy bien explicado, que la teoría está muy bien estudiada, pero la realidad no se puede aplicar. O sea, la realidad es otra. Cuando vos tenés un dispositivo de cuidado o un chico que incluyen en tu clase porque está mejor, pero ese chico tiene problemas de conducta, entonces puede pasar que en esa clase se termine desvirtuando porque ese chico provocó que se desvirtúe la clase, que encima no es de ese grado, tal vez. ¿Cómo? Que encima no es de ese grupo. No, claro, sí. Realmente no es de ese grupo. Entonces, la realidad es otra. No es tan perfectito como se dice en la teoría. No sale tan bien. No. Por más que haya dispositivos creados, pensados y escritos para que la clase salga bien. No sucede. Perdón, y lo que yo agrego es también... El micrófono. Con respecto al acompañamiento del docente del grado, lo que pasa normalmente es que ese docente está afectado a una continuidad pedagógica, entonces cuando vos quisieras trabajar y el docente quiere trabajar para el bien de ese estudiante, no sucede porque está aplicado a otro sector de la escuela al que tiene que atender a otros 30 estudiantes, entonces se busca como el mal menor y se va con los 30 y ese pobrecito que necesita que esté acompañado junto con el docente queda ahí boyando. No es pobrecito, porque la discapacidad está llena de eufemismos. Entonces termina siendo como el pobrecito. Ay, pobrecito, bueno. Patricia Redondo dice que con amorosidad... Sí, pero más allá de que sea una manera, a mí me encanta esto de decirlo, ¿no? Patricia Redondo dice, la ubican a Patricia Redondo, sí, directora de nivel inicial hasta hace... hasta la gestión anterior. Que con la morosidad hemos excluido a un montón de niños del jardín. Y eso es verdad. Porque, ay, pobrecito, cuando yo tengo un nene con síndrome de Down y digo, ay, qué divino, y lo llevo a UPA para todos lados en el jardín... Ahí es el pobrecito, el que necesita más cuidado. Bueno, ahí hay una mirada de la discapacidad mía, no del nene. Te quiero responder a lo que me decías vos. Yo lo que planteo es lo que plantea la normativa. Ahora, yo voy a las escuelas y encuentro dispositivos que son un desastre y veo otros dispositivos que son una genialidad. En este que me planteas vos, pienso, yo llego al estudiante con discapacidad a la clase de educación física con vos, pero el pibe termina generando un conflicto porque no es su grupalidad, porque no tiene una referencia. Digo, ese dispositivo funcionaría si hay algo que es referente para ese estudiante en esa grupalidad. La grupalidad o vos. Si fuese el profe, como decía Juli, con intervenciones tiene que generar que haya una interacción. Si es el grupo, no pasa nada. A veces tenemos un pibe de tercero que se lleva re bien con los de cuarto o con los de quinto y yo lo pongo a hacer educación física y no pasa nada. Pero digo, eso tiene que estar construido. Y nosotros también tenemos que decir, che, mira, este dispositivo no está funcionando. Capaz que no soy yo el referente, capaz que tiene que ser otro. Y una cuestión que yo vengo trabajando mucho, lo que pasa que también es como muy difícil, es pensar que dos cosas. Cuando no hay aprendizaje, no es el lugar para el estudiante. Si yo genero las situaciones de enseñanza y a pesar de que yo genero las situaciones de enseñanza todo el tiempo, no hay aprendizaje, bueno, no es el lugar. Ahí tenemos que trabajar con la familia, con otro contexto, con otras cuestiones
para darle a ese estudiante la enseñanza que necesita. Y segundo, hace 10 años, 1 de cada 100 estudiantes tenían algún diagnóstico ligado a las alteraciones en la constitución subjetiva. Hoy son 30 de 100. En 5 años vamos a tener 50 de 100. Porque digo, lo que yo veo, esto como inspector, bueno, mis compañeras también, que soy el que firma las propuestas de inclusión, lo que vemos es que va creciendo exponencialmente. Entonces, no sabemos, lo que dije al principio, no sabemos a qué se debe, pero cada vez hay más. Entonces digo, tenemos que estar preparados desde las escuelas para abordar a esos estudiantes, porque esos estudiantes van a terminar todos en las escuelas. Yo los otros días le decía a una de mis compañeras de primaria, en cualquier momento yo te voy a dar la llave de la escuela especial y la escuela primaria va a ser la escuela especial. Porque digo, vamos en ese camino, ustedes lo ven todos los días. Bueno, entonces tenemos que empezar a modificar nuestras prácticas, tenemos que empezar a generar propuestas para la diversidad, pero de verdad. El que yo tengo 20 pibes y son los 20 distintos, porque nosotros estudiamos con esa idea, que las aulas eran heterogéneas, pero cuando íbamos teníamos cierta homogeneidad. Hoy vamos y las aulas son totalmente heterogéneas. Tu pregunta. No, yo te quería preguntar... Y cierra, la última pregunta. Un poco para solucionar este problema que tenemos los profes de educación, yo trabajo en la modalidad, así que no trabajo en nivel, pero veo, porque soy profe de práctica también, qué posibilidades hay de que el profe de educación física forme parte de los acuerdos de la PPI, porque ese es el problema. Los nenes llegan a la escuela, pero el profesor nunca opina o nunca, o sea, la jerarquización que estamos hablando de la educación física también sería poner al profe de educación física igual que el maestro de grado, porque también está enseñando. Entonces, llegan y no tienen apoyos o ayuda, o ahora se llaman mediaciones. Entonces, ahí creo que está la dificultad más grande. No participan de los acuerdos. Entonces, en realidad la dificultad ahí es lo que nosotros seguimos reproduciendo, ¿no? Porque desde el 2022 nosotros hablamos de enseñanza entre escuelas. Hay un documento que habla de la enseñanza entre escuelas. Y cuando pensamos la enseñanza entre escuelas, la pensamos siempre con otros. Entonces, ¿qué es lo ideal? Vuelvo a lo que me decía ella, en la teoría todo hermoso. ¿Qué es lo ideal? Que cuando yo voy a armar una propuesta de inclusión, nos sentemos todos los involucrados. La profe del nivel, el profe de educación física, la profe de artística o la profe de educación física, el de artística, los preceptores en el caso de secundaria y en el nivel inicial, el equipo de orientación escolar. Pero ¿qué es lo que ha pasado históricamente? Y esto también tiene que ver con la mirada que tenemos de la discapacidad. El que armaba la propuesta de inclusión era el de que venía de la escuela especial. Yo tenía 8 estudiantes, por ejemplo, en propuestas de integración, estoy hablando de otro siglo, y las propuestas las hacía yo. A mí lo único que me daban era el nombre y apellido del pibe, yo iba, buscaba el legajo y armaba todas las propuestas. Y después venía un día y decía, bueno, acá está la propuesta. Todos firmaban, nadie se enteraba lo que decía esa propuesta. Bueno, eso lo seguimos reproduciendo nosotros. Pero eso respondía a 3 normativas para atrás. Digo, yo les estoy hablando de una normativa del 2003. Hoy tenemos una que es del 2017, que seguramente en el transcurso de este año va a cambiar. Pero digo, hablamos de enseñanza entre escuelas. La enseñanza entre escuelas siempre es con otros. Por eso yo me tengo que sentar con el otro. Por eso lo que yo le decía a ella, bueno, alguien de la modalidad de la escuela especial tiene que ir a hablar con el profe de educación física, porque si no, yo cómo tomo esa información tan valiosa, como decía Juli, que tiene el profesor de educación física, para volcarlo a la PPI. Pero esto también tienen que ser ustedes. Digo, cuando yo construyo mi autoridad pedagógica, yo digo, che, tengo un pibe que tiene discapacidad. Bueno, yo este año quiero participar de la construcción de la propuesta pedagógica, porque a mí me parece que se puede hacer esto, ¿no? Bueno, también empezar a demandar. Pero lo ideal, insisto, es que sea colectivo, porque es enseñanza entre escuelas. Yo quería aportar una cosita con respecto a esto. Sí. Como dijo Alba hoy, hay que tener en cuenta el lugar que ocupa la educación física en cada institución y ser parte de esos acuerdos, como decía Mauricio, pero arrancando desde principio de año. Cuando hay una reunión de padres, ustedes también tienen que participar, porque no tienen que ser un nombre nada más. El profe de educación física es Juan. Bueno, Juan, ¿quién es Juan? Juan tiene que explicar cómo van a trabajar, que van a trabajar en equipo.
que van a trabajar, bueno, como decía Mauri, ahora con Pedro, que tiene esta dificultad y tenemos que trabajar todos juntos para poder salir adelante como equipo. No es fácil, obvio, pero no nos quedemos cuidando a 30 chicos para que tengan la reunión de padres, las maestras del grado. Todos tenemos que participar y eso es imponer esta educación física y jerarquizarla, ¿no? Y que ocupe otro lugar. Bueno, no sé si hay otra pregunta y si no, muchas gracias. Dispuesto siempre, claramente. Gracias Mauricio, gracias Juli, gracias Salva.